Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy desde aquí, de este espacio donde eh, donde conté toda la historia de cómo llegué a este lugar, en Oregon, el origen. Y, mm, y bueno, quería hacer un comentario sobre lo que ha ido pasando en este último tiempo en relación a este lugar, porque mucha gente me siguió preguntando, mucha gente nos escribió proponiendo ideas, proponiendo cómo ayudar para sostener este espacio donde bueno, estoy anclando mi energía para poder hacer todo lo que quería hacer. Eh, y quiero agradecer a todas y cada una de las personas que se dispusieron a compartir ideas, a querer aportar, a donar, a ayudar, bueno, de muchísimas maneras que se han dispuesto a querer colaborar conmigo para que yo pueda mantener este espacio. Sin embargo, quería aclarar y contarles que este espacio no es parte de mi proyecto. Era simplemente algo que me llegó y que decido mantener yo como Matías, como individuo. Entonces, no estoy dispuesto a recibir ayudas o donaciones o colaboraciones, porque para eso tengo los proyectos y para eso está la fundación y están las ideas de los proyectos de la ontocracia, de los viajes iniciáticos, de un montón de cosas que queremos hacer con Ontos. Entonces, no condice, obviamente, que muchas de las propuestas fue de juntar entre todos y si toda la red pone, pero en realidad no tiene nada que ver con el propósito, ¿no? Entonces es algo mucho más personal mío y por eso agradezco a muchas personas que se han dispuesto a querer ayudar a conseguir la casa a través de sus empresas o a través de una ayuda o un aporte, pero más que nada individual. Así que hemos estado hablando con algunas personas. La situación hoy en Estados Unidos es muy compleja para que alguien pueda tomar un préstamo de esa manera, para poder obtener este lugar, que no es fácil. Y algunas personas siguen interesadas en ver cómo pueden quedarse el lugar, a lo mejor comprar el lugar y quedárselo para ellos y sostenerlo. Así que, bueno, eso sigue todavía en pie. Algunas personas lo están evaluando hoy en día, pero quería contarles en qué situación estaba el tema de la casa, porque, bueno, les conté toda la historia, les conté el propósito de por qué yo estaba acá. Y bueno, y seguimos recibiendo muchísimos mails y mensajes de apoyo, de ayuda y de ideas de colaboración. Así que, pero bueno, vuelvo a remarcar, esto es algo muy privado mío, esto es algo que es de mi propia historia y que no tiene que ver con un propósito, con un proyecto de fundación, que es lo que realmente yo quisiera que todos aporten, ¿no? Para que podamos seguir todos colaborando. Entonces, tenemos muchísimas cosas por las que trabajar, muchísimas cosas que resolver en todo lo que es la estrategia, las personas que están colaborando y trabajando día a día, 100% con nosotros. Y para ello sí que necesito que entre todos, entre la red, podamos ayudar y sostener el proyecto. Eso es lo que más me importa a mí. El pedido de esta casa no era pedir ayuda, era simplemente si surgía que alguien quería este lugar y quería sostener este lugar, pero solamente eso. Por eso lo dejé ahí como un mensaje libre. Pero como hasta ahora las personas que dijeron sí, yo quiero, es complicado porque Estados Unidos hoy está complicado en ese sentido. Las tasas de préstamos están muy altas, al doble prácticamente de cuando obtuvimos este lugar. Entonces es muy complejo, muy complicado y la verdad es que, como dije en el video anterior, yo no tengo problema de adaptarme, de irme, de lo que sea. Fue simplemente
un lanzar que a lo mejor alguien decía, sí, yo quiero comprar la casa, estar ahí, quedarme con la casa, algún día la podrás comprar, no sé. Era más que nada eso. Entonces quería contar esa situación de que hay algunas personas que están viendo opciones, que están tratando de ayudar no como colaboración, vuelvo a marcar, sino de simplemente pensando en que puedan comprar la casa para ellos y mantenerla. Entonces era simplemente soltar eso. Pero hubo un montón de personas, y eso lo agradezco muchísimo, que nos han escrito proponiendo para ver si pueden aportar una parte, si podemos hacer un crowdfunding para juntar, y lo agradezco y lo honro un montón, pero obviamente para eso están los proyectos, para eso está lo que queremos hacer, que en breves voy a tratar de, vamos a ir contando y publicando. A partir de ahora, a principios de agosto, voy a empezar a ir bajando cada vez más las ideas de lo que vamos a hacer los próximos 3 años. Entonces, y para eso sí necesitamos mucha ayuda porque todo el equipo necesita ser sostenido y la mayoría del equipo trabaja para las fundaciones, no para empresas. Entonces, vivimos o sea, todo lo que se ha ido manteniendo hasta ahora ha sido por o aportes, donaciones en las fundaciones o por viajes que yo haya hecho. Y como este año no he hecho muchos viajes, entonces necesitamos más aporte para sostener a todas las personas. Por eso les recuerdo que lo mejor que pueden hacer para que colaboren con nosotros en el proyecto y me ayuden a mí a poder seguir haciendo lo que voy a hacer en los próximos 3 años, es que si sienten aportar, armar un crowdfunding, ayudar con el propósito del Yo Soy, aporten directamente a la Fundación ARSAIAN. ¿Sí? Fundación ARSAIAN está disponible para recibir aportes, donaciones y tenemos un equipo muy grande que está trabajando para eso, para poder sostener los mensajes que estoy recibiendo para los proyectos que vienen. Estos meses han sido mucho de tener reuniones, de afinar cuáles son los mensajes, por qué hay que hacer esto, de qué manera hay que hacer esto. Por eso también he desaparecido bastante en mucho, porque es mucho trabajo interno el que requiere entender cuáles son los propósitos de los proyectos. Entonces, hasta que no esté todo bien eso configurado, no quiero expandirlo demasiado, pero sí que todas las personas que estamos todo el tiempo trabajando para esto, vamos a necesitar obviamente esa colaboración, esos aportes, porque son para la misión, para el proyecto. Entonces, eso sí, los invito, ¿sí? Vamos a tratar de que esté el link de la fundación acá, para que puedan sumarse a la Fundación ARSAIAN, como hace años que lo hemos hecho, y poder ayudar a los siguientes pasos del camino que vienen. Así que esa es la situación, esa es la historia, y básicamente todo lo que conté acá lo estuve manifestando, se estuvo acentuando bastante, ya de hecho esta semana pasada estuve aquí mismo dándole forma a un montón de cosas, a un montón de proyectos, dándole estructura, haciendo reuniones y armando bien todo. Así que este lugar está cumpliendo su propósito, su función, en darme el sustento interno para poder sostener toda la estructura filosóficamente, conceptualmente, estructuralmente. Y así que estoy completamente libre y contento de que si me tengo que ir de acá, me tengo que ir. Así que no hay ningún problema, por eso no estoy pidiendo ayuda, sino que por eso agradezco el ofrecimiento de ayuda de todos, pero no estoy pidiendo ayuda, simplemente lancé lo de la casa como para ver si alguien quería quedarse con la casa y mantener la energía de lo que creamos acá. Así que nada, eso, quería contarles esto y que estén atentos porque a partir de ahora, en los días fuera del tiempo,
vamos a volver a empezar con alineaciones y a contar todos los proyectos que vienen, paso a paso, el cuento, la historia, y desde ahí a crear esta nueva etapa del camino Yo Soy. Así que gracias por estar ahí, por confiar, y súmense a la Fundación ArtScience para ayudarnos a hacer los siguientes pasos. Gracias.